Vamos, sigamos. ¿Me logran escuchar, verdad? Gracias. A ver, ¿cuál va a ser la propuesta planteada por Aristóteles? Dice, en su obra política también establece una clasificación de si gobiernan en beneficio de la comunidad o beneficio propio. Ya habíamos señalado, la monarquía va a gobernar, es un gobierno de uno en beneficio de todos. De cierta manera, la monarquía, cuando tenía el poder absoluto, lo que trataba de hacer es velar por toda su ciudadanía, por toda su población, ¿verdad? Pero ya habíamos señalado de que el tener un gobierno monárquico no daba una, no daba una solución concreta, una solución, vamos a llamarla completa, ya que de cierta manera solamente velaba por el interés del rey, ¿verdad? Querida Yara Kelly, estás con tu micrófono encendido, voy a ver si puedo, no puedo ponerte en mute. Si lo silencias, súper, gracias. Entonces, tenemos otro parámetro, un factor identificado también por lo que va a ser Aristóteles cuando nos habla de la monarquía. Vamos a tener también lo que va a ser la aristocracia como un gobierno de unos pocos en beneficio de todos. Como hemos señalado en la propuesta de democracia, era este tipo de gobierno que era administrado por sabios, por estas personas que de cierta manera tenían eh, un estatus más elevado, ¿no es cierto? Y acá nos dice que eran gobiernos de unos pocos en beneficio de todos, pero hemos podido identificar y claramente Monserrat también señalaba de que cuando esto no se administraba de la mejor manera, podíamos pasar a un tema mucho más complejo, un tema donde los aristocráticos solamente podían observar un beneficio para ellos, ¿verdad? Vamos a tener lo que va a ser la politeia, que va a ser un gobierno de muchos en beneficio de todos. Vamos a tener la tiranía, que es un gobierno de uno, pero en beneficio propio. ¿Cómo y cuál va a ser el factor fundamental para la toma de poder por parte de la tiranía? ¿Quién me quiere explicar este tema que está fácil? Vamos, la tiranía. Vamos, la tiranía, jóvenes. Vamos, la tiranía. ¿Quién? Presente. Vamos, Sara, te escucho. En la tiranía podríamos ver un claro ejemplo de lo que es Hitler, eh, cuando este perseguía ¿no? a lo que es una cierta religión que vendría a ser la judía, ¿no? Y asimismo provocó lo que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, él utilizó ese poder que tenía para convertirlo en lo que es en tiranía. ¿Podría ser eso o me Ha estoy tenido equivocando? ciertos factores. Sí, porque recuerda que el gobierno de Hitler ha sido un tema más fascista. Él ha tenido un partido político y ha eliminado toda la competencia. Y se acuerda cuando estamos hablando del fascismo, se consideraba el factor fundamental ha sido el clasismo, el tema de que solamente existía una raza única. Vamos, Olivia, te escuchamos. Lice, ¿podría ser la tiranía una forma de gobierno en el que el poder está concentrado en una sola persona? Y pues puede haber ciertos tipos de tiranía que se caracterizan por poder absoluto, abuso de autoridad, represión o falta de legitimidad democrática. ¿Cómo se garantiza, pero cómo lo efectivizan esta falta de legitimidad por parte de la población? ¿Cómo has identificado ese Porque factor? el poder
no proviene de elecciones libres o no respetan el resultado que hay. Muy bien. Entonces, en relación a lo que nos comenta su compañera, estamos hablando que la tiranía va a tomar el poder a través del uso de la fuerza. ¿Sí o no? Factor fundamental para que nosotros podamos identificar y podamos tener mayor razón cuando decimos que no tiene esa legitimidad de la democracia o del pueblo. ¿Por qué? Porque claramente los gobiernos tiranos van a ingresar a tomar el poder a través de la fuerza, los golpes de Estado, los toques de queda, van a romper con lo que va a ser el sistema democrático. Vamos, Sara, te escuchamos. Docente, yo tengo una pregunta. En el caso de la tiranía, ¿se podía aplicar o se puede ejercer lo que es la fuerza coactiva o coercitiva? ¿O no vendría a ser eso? Porque en cierta manera, cuando hablamos de fuerza coactiva, significa que ya ésta se ejerce, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿se podría decir de esa manera o Mm, solamente a ver, uso de la fuerza? cuando estamos hablando del, por ejemplo, de la fuerza coercitiva en el Estado o del factor coactivo que va a tener el Estado, vamos a referirnos al control de estas dos instituciones llamadas por ley, tanto la policía como las Fuerzas Armadas, que van a ser los brazos de coerción del Estado. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando que el Estado tiene este control, es porque hasta ahora él lo administra, ya que el Estado, a través de sus representantes, es decir, a través del gobierno, tiene el control de lo que va a ser el cumplimiento del ordenamiento jurídico y su búsqueda con la armonía y pasos, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de la tiranía, debemos entender que va a existir una ruptura, es decir, esta fuerza coercitiva muchas veces va a tomar el poder o va a ser parte. Cuando estamos hablando, querida Sara, de la fuerza coercitiva del Estado, debemos entender que estos están sometidos a los gobernantes elegidos por la democracia o de forma democrática. Ya recuerden que las fuerzas armadas, los policías no deliberan, solamente cumplen decisiones, cumplen funciones, ¿no? Entonces, por ello, no es como que se aplica la fuerza coercitiva, sino hacen un uso abusivo de lo que va a ser el poder y el control de las Fuerzas Armadas, el poder de lo que van a ser los regímenes de poder. No solamente puede ser un golpe de Estado por un parámetro militar, puede ser incluso un golpe de Estado por una, vamos a llamarlo, por una asociación civil, por un conjunto de personas civiles. ¿Ok? Obviamente con el apoyo de las Fuerzas Armadas. ¿Ok? No sé si me he dejado entender, Zárate, si me confirmas con una respuesta rápida. Sí, docente, gracias. Muy bien. Sigamos. La oligarquía, claramente, hemos dado de cierta manera algunos factores, algunas características cuando estábamos hablando en la propuesta de Platón. Y vamos a señalar gobierno de unos pocos, pero en beneficio propio. ¿Alguien se acuerda algún gobierno oligarca en nuestro país? Antiguo, no lo sé. ¿Alguien? Vamos, chicos. Digna, ¿ya has vuelto o no has vuelto?
Sí, sí he vuelto, doctor, pero estoy con una señal que me salgo y me entro, me salgo y me entro. Mi señal está fatal. Esta es una deficiencia que todos pasamos cuando estamos en clases virtuales. Eso es muy Y cuando comprensible. vivimos en Ay, un monte. cuando vives en el CESO, ¿qué has dicho? Sí, doctor, no me llega la señal. No sé por qué justo hoy no me está llegando bien la señal. Estoy trabándome a cada rato. ¿Qué te puedo decir, querida? Yo estoy en la universidad con nuestro Wi-Fi de nuestra institución, que ustedes saben que es una máquina. Dentro de todo, ustedes saben que como no hay muchos estudiantes el día de hoy acá en la universidad, pues, nuestro internet está veloz. A ver, no le puedo preguntar a Zárate porque ella no conoce nuestra historia, pero ustedes sí. Vamos. Docente, yo se había escuchado un poco de lo que viene a ser la oligarquía aquí en Bolivia. Si no me equivoco, justamente yo había leído algo de Franz Tamayo, creo, donde hace mención la oligarquía que se da dentro del siglo XIX hasta principios del siglo XX, si no me equivoco, y donde hace mención sobre mayormente lo que es la configuración política, social y económica del país acá en Bolivia. Ya. Pero ¿cuáles van a ser estos gobiernos oligárquicos o que de cierta manera van a tener estas características? No van a ser tal cual un gobierno oligárquico. Tal vez podríamos mencionar los varones del estaño, principalmente a Simón y Patiño, que podría decirse que fue el mayor influyente y en su tiempo, pues, la persona más rica del mundo por las grandes exportaciones que realizaba en cuanto a minería desde Bolivia hacia el exterior, que a pesar de que él no era directamente un gobernante, sí influía debido económicamente, pero más que nada políticamente al gobierno de turno. Y como mencionaba Jacqueline, entonces, en la época de la Guerra del Chaco, si no me equivoco, e inclusive durante y un poco después de la Revolución del 52. Ya. Sí, evidentemente. Estas personas, estos varones que vamos a tener en un principio, los varones de la plática, obviamente con el cambio vamos a tener el tema del ingreso fiscal, ¿verdad? Estos van a de cierta manera conformar un grupo, no como tal, pero siempre van a tener una característica mínima, pero sí para análisis en nuestro. Recuerden que la guerra del Pacífico va a dar paso a una transformación fatal para nuestro Estado. Ya es una transformación tan grande que muchas personas hasta el día de hoy la siguen analizando y no logran comprender muchos de estos factores. No sé si les había comentado, va a haber uno de los comandantes que va a estar a cargo sobre la infantería en puerto, que va a estar encargado de autorizar y de ordenar el disparo de lo que van a ser los cañones a los barcos enemigos, y en la cual teníamos bastantes. Si bien no teníamos barcos como la cantidad que ha presentado Perú, creo que nosotros hemos ido con 2 barcos y Perú ha ido con mucho más, pero aún así la naval chilena nos ha doblegado, pero la infantería boliviana que estaba apostado en costas para poder en aquel momento bombardear a lo que era la marina eh, chilena, nunca se ha ejecutado, nunca se ha logrado efectivizar fuego y disparo, porque de cierta manera esta persona que no ha respondido en aquel momento a los intereses de nuestro país, sino más a unos intereses propios. ¿Me dejo entender? Hay un libro muy específico que hasta el día de hoy lo sigo buscando, que solamente lo he visto 2 veces en mi vida. Yo vivo en Ramiro, pero no he podido sacarle una copia. Es un libro que está en el Perú, es un libro Bolívar y su historia, si mal no recuerdo, pero acá en Bolivia no existe. He buscado bastante y nos habla
a mayor detalle aspectos tan fundamentales de lo que ha sido incluso el inicio de la Confederación Perú-Boliviana, el tema de quiénes eran los verdaderos traidores de nuestra patria en relación a la guerra del Pacífico. Se ha hablado bastante que nuestro querido el presidente Lavín Daza estaba festejando carnavales cuando en realidad hay momentos que no había en la ciudad. Más al contrario, hasta la guerra del Chaco, ni siquiera Bolivia había sentado soberanía sobre todas sus regiones. Es por eso de que siempre ha generado conflictos, y esto es lo que yo les decía en muchas clases cuando hablábamos de la fundación de Bolivia y la toma de este ideal al libertador Simón Bolívar de crear un estado con su nombre, la República de Bolívar. Señor libertador, vas a tener un estado como tal, una república con tu nombre. Es más, tú vas a ser el presidente vitalicio, creemos que tú nos gobiernas de por vida. Entonces, estos factores han llamado la atención bastante al libertador para fundar una república única. Es decir, que no vaya a depender del virreinato del Perú, que no vaya a depender de lo que va a ser el virreinato de La Plata y mucho menos a la capitanía de Chile, ¿verdad? Entonces, estos factores van a hacer de que nosotros como tal no ejerzamos lo que va a ser la soberanía, no comprendamos cuáles van a ser nuestras fronteras, no vamos a tener el ideal de conocer de dónde a dónde se presentaba nuestro Estado. Por ello, muchas personas van a tener conflictos con relación a estos parámetros. Recuerden que cuando va a Baroa, y muchos lo recuerdan como un héroe, pero en realidad Baroa era un terrateniente, una persona bien posicionada que solamente estaba haciendo era proteger sus territorios. Entonces, de cierta manera, no ha sido una lucha por el Estado, como hoy la conocemos, ¿verdad? De igual manera, esta persona que no ha disparado, que no ha dado la orden de disparo de nuestros cañones que estaban en el puerto, más adelante se ha convertido en presidente de la República de Bolivia y ha dado paso a que se consolide lo que ha sido la pérdida del litoral, y es más, se ha seguido bastantes aspectos para que el mismo se pueda desarrollar. Entonces, estos personajes que han estado ligados con la minería tanto del Estado, sobre todo del estaño, han dado paso a que Chile pueda tomar el control porque pasaban el tema eh, hacia sus puertos y era fundamental que estos varones tengan el control de ello, por lo menos tengan negociaciones con el Estado chileno. ¿Ok? Muy bien. Entonces dice la democracia, gobierno de muchos, pero en beneficio de pocos. Hoy en nuestro país, ¿será que estamos gobernando para el beneficio de todos? Porque nosotros lo hemos puesto a nuestro querido presidente Rodrigo Paz. Pero ¿será que en relación a ello estamos ahondando a que va en beneficio de todos nosotros, de todo el pueblo? ¿Será que el pueblo no tiene la capacidad de poder comprender cómo se debe administrar un Estado? ¿Qué consideran ustedes? ¿Consideran que estamos bien? ¿Consideran que sí el Estado está mejor que cuando estaba el presidente Luchito Arce? ¿O consideran que estamos en la misma línea? ¿Qué dicen ustedes? A ver, voluntarios al principio. Mateo, Sí, Licen, ¿qué opinas, querido Mateo, con relación a lo que acabo de señalar? no lo entendí muy bien. No me has entendido muy bien. ¿Alguien que me haya entendido? De nuevo, a ver, les decía que cuando Aristóteles nos hace la propuesta de una forma de gobierno en relación al gobierno democrático, dice, gobierno de muchos, pero en beneficio de pocos, ¿verdad? Hasta acá. ¿Será que nuestro presidente Rodrigo Paz está gobernando en beneficio de muchos o está gobernando en beneficio propio? ¿Qué dicen ustedes?
o la administración estatal sigue siendo la misma como cuando estos últimos 20 años que han estado en el poder el movimiento al socialismo. Montserrat, vamos. Y luego Salista Pinto, Eh, y luego Quiñones. con respecto a lo que usted mencionó, yo personalmente no creo que estemos, bueno, no se podría decir que Rodrigo Paz está trabajando por beneficio propio, pero es que tampoco hemos cambiado la situación demasiado, más bien hemos empeorado, pero a lo que yo tengo entendido, lo que está pasando hoy en día en la actualidad, no es algo que Rodrigo Paz quiera que suceda, sino que es como un mal necesario, ya que literalmente los gobiernos pasados nos dejaron prácticamente en la quiebra al despilfarrar dinero, incluso dar bonos o ayudar a cierto sector más que a otros y beneficiar a ciertas personas más que a otros. Entonces yo siento que si bien estamos peor que antes, no es porque el presidente lo quiera, sino que es como un resultado de tantos años de corrupción. Muy bien, Montserrat. Vamos, Pinto. Pinto. No está Pinto. Lisbeth. Lice, opino lo mismo que mi compañera. O sea, opinas igualito pero diferente. Sí, como muy bien había dicho, que no se basa a intereses personales, sino que como el tiempo ha transcurrido de anteriores gobiernos, vemos la situación que hoy vivimos. Nogales, ¿qué dices? Como ya mencionaron mis compañeras, evidentemente existe una clara intención de parte del gobierno actual de mejorar la situación económica, social, política y demás que existe en nuestro país actualmente, pero pese a los insuficientes intentos que ha tenido el gobierno central de mejorar toda esta crisis en general, aún vemos que pese a todo, sigue existiendo un gran descontento social por parte de la población en general y los diferentes sectores que se proclaman directamente opositores, dejando de lado también a las demás fuerzas políticas que en lugar de sumarse como debería de ser para poder tener una mejor administración y coordinación entre los diferentes órganos del Estado, no se evidencia eso. Seguimos en una crisis económica por la falta de dólares, implementar más bonos, tal vez no fue la mejor idea, pese a que fue un intento, yo creo que bastante desesperado de tranquilizar a la población luego de eliminar el subsidio a los combustibles, de que continúa siendo subsidiado, tal vez no en la manera en que se realizaba durante el gobierno del MAS estos últimos 20 años, pero aún sigue siendo algo bastante relevante y demás otros problemas que están sucediendo actualmente en nuestro país. Y nuevamente volviendo al tema de lo económico, que Bolivia haya sido abierta a la inversión extranjera y que bastantes empresas, el propio Fondo Monetario Internacional y demás otras instituciones económicas a nivel internacional hayan decidido nuevamente apostar en la economía boliviana para invertir, es algo que también tranquiliza un poco a la población, pero sigue siendo tal vez insuficiente para los diferentes sectores sociales que hoy en día están nuevamente saliendo a las calles en protesta, sin darse en cuenta de que este bloqueo, estos paros, en lugar de ayudar a que continúe la circulación económica, social y política
y demás. En todo el país está nuevamente retrocediéndonos a quedarnos estancados básicamente y que continuemos en la cloaca, como lo denominó el presidente Rodrigo Paz, del estado que actualmente está viviendo nuestro país. Ya, perfecto, estimado Nogales. A ver, ¿alguien más quiere aportar, quiere señalar algo? ¿Por qué estamos señalando de que, por qué les hago la consulta si el presidente Rodrigo Paz está cometiendo los mismos errores o está realizando las mismas actividades que hacía el movimiento al socialismo en sus 4 gestiones de presidencia? Si bien el movimiento al socialismo ha ahondado para, vamos a llamar, para asaltar lo que ha sido el Estado como tal, bajo la imagen de generar mayor inversión, mayor resguardo a las personas o a las comunidades indígenas originarias campesinas o al sector relacionado, determinado, nombrado como sector pobre o este sector populista, este sector que no tiene mayores recursos. Hoy en día, si ustedes hacen un análisis de cómo se está administrando el poder estatal, van a poder evidenciar de que el Rodrigo Paz no está velando por todos los sectores, solamente está velando por un sector, y este sector son de estas personas adineradas, de estas personas que tienen mayor ingreso, de estas personas que tienen empresas que de cierta manera está causando temor, está causando incertidumbre en cómo se está administrando nuestro Estado. ¿Ok? En ese sentido, ¿alguien lo ha visto al ministro del gobierno? ¿Dónde está el grupo? Está perdido, ya no está hablando. ¿Se acuerdan que en sus primeras etapas estaba saliendo, se mostraba y ahora no hay? ¿Saben cuánto tenemos que generar este año para poder nosotros pagar la deuda externa? Toda la deuda externa, no solamente lo que le debemos a los españoles. Si mal no recuerdo haber escuchado 2.100 millones. ¿Será que tenemos todo este montón? El tema de la alza del combustible en relación a la compra internacional, como dice Nogales, está siendo subvencionada por parte del Estado, pero aún así sigue generando controversia. ¿De qué manera nosotros vamos a poder controlar esta subida de precios? ¿De qué manera vamos a poder señalar que estamos relativamente acorde al cumplimiento de las necesidades de nuestro Estado? ¿De qué manera nosotros podemos contribuir? Este tema de los bloqueos, si bien genera el juicio, porque ustedes no vienen a estudiar de manera presencial, muchas personas han tomado, les ha costado mucho más llegar a sus límites laborales, genera una pausa económica. Entiendo que en La Paz están boxeando más por el tema de la marcha que está existiendo. Van a salir los mineros a desbloquear según ellos, pero ¿qué es lo que nos está faltando? Una organización, un presidente que nos dé unas riendas, porque recuerden que Rodrigo Paz ya ha doblado el brazo. Lamentablemente nuestro querido presidente no está en los cabales como para poder señalar qué es lo que se está haciendo. Considero que si en un momento parecía una respuesta clave para hacer un cambio a lo que ha sido el Estado, el dólar ha ido subiendo, estamos nuevamente con las filas de la gasolina, estamos con ciertos parámetros de deserción de lo que va a ser la inversión pública, no tenemos que exportar, que importar, estamos ahondando más en un foco que más allá de subir los sueldos, vamos a caer. ¿Cuál es la finalidad de que suban los sueldos, que suba la canasta familiar? ¿Ustedes creen que los comerciantes, al enterarse de que se ha subido un porcentaje al sector de educación y a otros sectores, van a decir se mantienen los precios o van a subir?
Recuerden que desde que hemos empezado a bajar el dólar del tope de los 19 bolivianos a lo que ahora está, creo que hoy está en 10.20, no recuerdo, creo que ha sido una semana el último análisis que hice del último cambio. Pero no ha bajado en gran cantidad a lo que se ha ido normalizando el tema de los víveres, ¿no? Si bien se ha puesto un arancel cero para que puedan traer electrodomésticos y otros servicios, pero aún así siguen los costos elevados. Entonces, ¿dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que se está haciendo por nuestro país? ¿Cómo debemos nosotros aportar a esto? ¿Ok? Veamos, eso se los dejo para análisis para ustedes. Veamos acá si podemos cambiar. A ver, una propuesta realizada por Hobbes nos va a decir que en su libro Leviatán va a hablar sobre la monarquía, que va a señalar un solo soberano tiene todo el poder. Es obvio, es que estamos con un régimen absolutista, ¿no es cierto? Vamos a hablar en la aristocracia, gobierno de unos pocos, pero Hobbes no era muy optimista con este sistema, tal vez por lo que él sacaba de seriedad. Cuando las personas llegan a un nivel de sabiduría alto, les cuesta mucho entender una realidad. Para ellos tienen una visión, tienen una realidad utópica, tienen un mundo dibujado la cual no va a representar absolutamente mucho de lo que hoy conocemos o de lo que vayamos a conocer. Democracia dice gobierno por la voluntad del pueblo, aunque también veía peligro en la desorganización, caos. En realidad es lo que estamos viviendo el día de hoy. Si bien nosotros hemos elegido a nuestros representantes nacionales, municipales, regionales, indígenas, ordinarios, campesinos, que vengan, ganan. Pero aún así, si ustedes hacen un análisis, estamos en una desorganización fatal. Rodrigo Paz no ha cambiado la estructura del poder. Seguimos gastando más de lo que se tiene ingresando al Estado. Se estaba haciendo un análisis sobre la propuesta del presupuesto que ha sacado el ministro de Economía y resulta que los sueldos se han duplicado. Resulta que el Tibín, el querido expresidente Arce, estaba pagando menos y ahora se duplica el tema de los salarios. ¿Acaso no tenía que haber recortes? ¿Acaso no tenía que haber una reestructuración, un corte en el estamento organizacional de lo que es la estructura del Estado? Entonces, ¿a qué estamos jugando? Nos aumentamos todos los sueldos y que nos veamos como nos tengamos que ver hacia adelante. Es decir, dejo mis problemas de ahora para el futuro. Eso es lo que vamos a hacer. No lo sé. No creo que dure nuestro querido. Cuidado que le vayan a avisar y estén cesando. A ver, Maquiavelo en El Príncipe dice, república, un gobierno en que los ciudadanos tienen el poder con un sistema mixto de instituciones. Monarquía, gobierno de uno, pero con la estabilidad y longevidad asegurada. Tiranía, dice, forma negativa de la monarquía en la cual el gobernante actúa solo por su propio beneficio. Acá está lo que estaban hablando, queridos estudiantes, en el tema de la monarquía. Dice, es una forma de gobierno en la que el poder está concentrado en una sola persona, el monarca. Dependiendo de cómo se acceda al trono y las limitaciones del poder, la monarquía puede ser de diferentes tipos. Hereditaria, dice el monarca, o la monarquía hereditaria, el poder se transmite de generación en generación dentro de una familia real. El suceso del monarca es determinado por la descendencia como las monarquías tradicionales. Es decir, de generación en generación. Si ustedes han visto algunas películas medievales, siempre ha sido, ¿no? Este es mi rey, él va a ser el sucesor y demás. En la monarquía feudal, dice, la monarquía feudal se caracteriza por una descentralización del poder, donde el monarca otorga tierras a los nobles a cambio de lealtad y servicio. Los nobles tienen sobre sus propios territorios, tienen poder sobre sus propios territorios. La estatutaria, dice el monarca, está limitado por una estructura social que divide la sociedad en estados o en estamentos, clases. El poder real es influenciado o compartido por estos grupos. Absoluta o ilimitada, el monarca tiene el poder absoluto sin restricciones.
legales o constitucionales. Ejemplo histórico son las de Luis XIV de Francia o Pedro el Grande de Rusia. Vamos a hablar constitucional o limitada. El poder de la monarquía está limitado por la Constitución a las leyes. La figura del monarca es más ceremonial y simbólica, y el poder ejecutivo suele estar en manos de un gobierno que elige. En este caso vamos a tener el gobierno de España, que tienen un presidente, pero aún así sigue existiendo lo que va a ser una monarquía. La aristocracia, va a señalar, es un sistema de gobierno en el que el poder está en manos de una élite generalmente basada en la nobleza o en aquellos considerados los mejores por su educación, riquezas o bien, como les acabo de señalar, muchos de estos tenían el pensamiento ya, vamos a llamarlo, tan forjado que no escuchaban otro pensamiento, no escuchaban otras opiniones. Lo que ellos querían y consideraban que era lo mejor. En el tema de la democracia, como bien nos señalaban una de sus compañeras, la democracia directa, el pueblo toma decisiones políticas directamente, sin intermediarios. Esto puede hacerse mediante referendos o asambleas. En la participativa, los ciudadanos participan activamente en las decisiones políticas, más allá de las elecciones periódicas, implica una mayor involucración en la vida política. La representativa, el pueblo elige a sus representantes, quienes toman las decisiones en su nombre, en el sistema más común en las democracias modernas. Y la comunitaria se va a basar en la idea de tomar decisiones, debe ser más cercana a la comunidad y orientada a los intereses colectivos, más que a la representación política formal. Vamos a tener un aspecto que va a ser la tiranía. La tiranía es una forma de gobierno en la que el poder se ejercido de manera autoritaria y déspota. Sin importar el bienestar del pueblo, el tirano gobierna para su propio beneficio. Cuando estábamos hablando de la tiranía, claramente habíamos señalado uno de estos factores más importantes va a ser el tema de la toma de la fuerza, ¿cierto? Tomar el poder o tomar el control de un determinado lugar, una determinada región a través del uso de la fuerza. La oligarquía, dice, es una forma de gobierno en el que el poder está en manos de unos pocos, ya sea por motivos económicos, familiares, militares o cualquier otro tipo de élite que controle los recursos de la población. Como estábamos analizando con Nogales y Montserrat, si bien estos varones del estaño y de La Plata no tenían esta característica de oligarquía, pero tenían algunos pequeños detalles que nos dan para hacer un análisis un poquito más amplio. La demagogía es el uso de discursos populistas y manipuladores para ganar el apoyo del pueblo, sin realmente promover políticas que beneficien a la mayoría. Los demagogos apelan a las emociones y perjuicios del pueblo más que a la razón. Esto lo va a manejar bastante lo que va a ser el movimiento al socialismo para la toma de otras formas de gobierno, y listo. Se va a acabar la grabación, queridos estudiantes. Muchísimas gracias. Estaríamos viéndonos el día jueves para su repaso, por favor, de forma puntual. La espera 10 minutos, el repaso va a durar 20 minutos, no da para más. Son 5 preguntas sumamente fáciles, ¿ok? Muchísimas gracias, queridos estudiantes. Nos estaríamos encontrando entonces este día